Cuando sentí ese calor detrás de mí, pensé que era la caldera encendida. Pero no. Era alguien. Alguien demasiado cerca. Alguien que no debía estar ahí. Me giré sin pensarlo y me encontré con su mirada. No era de sorpresa, no era de disculpa. Era fija, directa. Él no se movió. Yo tampoco. Porque por dentro algo se rompió. Algo que llevaba meses, quizás años, acumulándose sin dar la cara. Quise decir algo. Quise preguntar qué hacía ahí, por qué estaba tan cerca, por qué me miraba así. Pero lo único que pude hacer fue quedarme quieta. Porque en ese segundo exacto supe que mi vida iba a cambiar. No porque él dijera o hiciera algo, sino porque yo ya no era la misma. Y lo más irónico es que fue mi esposo quien lo trajo a casa. Su propio nieto adoptivo. Su sangre no, pero su familia sí. Lo miré y él no apartó la vista. Sentí que mis piernas se aflojaban. Pero no del miedo. Sino del reconocimiento. 3 días antes, cuando llegó con su mochila al hombro y una sonrisa tímida, yo no lo vi. No de verdad. Pero ahora sí. Ahora ya no podía dejar de verlo. Y eso era lo más peligroso. Porque una parte de mí ya sabía que estaba cruzando un límite del que no hay vuelta atrás. Antes de contarte todo lo que pasó, lo que me tragué durante semanas, responde en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que algo estaba mal, pero aún así no pudiste detenerte? ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo? Porque lo que estoy por contar no es una historia cualquiera. Es una confesión. La mía. Todo comenzó con una propuesta inofensiva, ¿te parece bien que venga a pasar el verano con nosotros? Mi esposo lo preguntó mientras preparaba café, como si me hablara de una visita al supermercado. Ni siquiera levantó la vista de la prensa francesa cuando lo dijo. Yo asentí por costumbre, por cortesía, por no abrir una discusión. La idea de tener a alguien más en la casa, aunque fuera por unas semanas, me resultaba molesta. Pero no por él. Sino por mí. Por lo que mi rutina representaba. Por ese equilibrio frío pero estable que habíamos construido con los años. Cuando llegó con su mochila desgastada y ese aire contenido de quien no sabe si está de más, le sonreí como se le sonríe a un conocido lejano. Él no me conocía. Yo no lo conocía. Era el nieto adoptivo de mi esposo, un muchacho de 20 y tantos con manos largas y mirada tranquila. Me saludó con educación, con una voz suave que apenas levantaba volumen. Llevaba el cabello algo largo, un poco desordenado, y no traía más que un par de mudas de ropa. Gracias por recibirme, dijo. Claro, esta es tu casa, respondí. Una mentira pequeña, pero útil. Desde el primer día supe que algo en mi interior se iba a alterar. No por lo que él hacía, sino por cómo me hacía sentir. Era como una corriente subterránea, algo leve, casi imperceptible. Un cosquilleo detrás del pecho cuando pasaba cerca. Una especie de alerta silenciosa, como esas alarmas que uno escucha solo por dentro. Al principio lo atribuí a la incomodidad de tener a alguien nuevo en casa. A la pérdida del silencio. A los pasos en el pasillo que ya no eran los míos ni los de mi esposo. Pero con cada día que pasaba, ese cosquilleo se volvía más preciso, más persistente. Él se ofrecía a ayudar con todo. Bajaba la basura, cargaba las bolsas del supermercado, se encargaba de regar las plantas sin que nadie se lo pidiera. Mi esposo lo elogiaba como si hablara de un hijo ejemplar. Es trabajador, callado, no como los de ahora. Yo asentía, pero por dentro me hacía ruido. ¿Desde cuándo me afectaba tanto tener a alguien dispuesto cerca? Una mañana bajé a desayunar sin arreglarme mucho. Pijama fino, bata abierta, cabello revuelto. Me gustaba esa comodidad. Me sentía invisible, y eso era parte de mi rutina. Pero ese día al entrar en la cocina, lo vi de espaldas preparando café. Al darse vuelta, sus ojos me recorrieron un instante. No fue una mirada invasiva, ni descarada. Fue algo peor, fue natural. Como si fuera lógico mirarme así.
Me sentí desnuda. No porque mostrara piel, sino porque él la veía. Me fui a mi habitación de inmediato. Me duché con agua fría. Me puse ropa más gruesa de lo necesario. Y aún así, durante el resto del día, su mirada seguía ahí, flotando detrás de mis párpados. Me dije a mí misma que era una tontería. Que era producto de mi mente. Que estaba buscando emociones donde no había nada. Y sin embargo, cuando esa tarde me ofreció ayuda para subir una caja al altillo, lo dejé hacerlo. No por necesidad. Solo por excusa. Solo para ver si esa electricidad que sentía era real o solo mía. Subimos juntos. El espacio era estrecho, apenas cabíamos los dos. Él tomó la caja y la acomodó en una esquina. Yo, parada junto a la escalera, intentaba no mirarlo. No respirar muy fuerte. No moverme. Él giró hacia mí y por un segundo nuestros cuerpos quedaron a centímetros. El polvo en el aire parecía suspendido. Su respiración rozó mi mejilla. Un milisegundo. Pero suficiente. Bajé la vista. Bajé la escalera. Bajé mi alma, y ya no podía sostenerse del todo. Esa noche cenamos los tres. Mi esposo hablaba de sus proyectos con la madera. Él asentía, le hacía preguntas. Yo cortaba las verduras en silencio. Cada vez que escuchaba su voz, algo se activaba dentro de mí. Y no era pasión. Era una mezcla de alerta, culpa y una inquietud que no podía nombrar. Me acosté temprano. Inventé dolor de cabeza. Pero no dormí. Pensé en los años junto a mi esposo. En nuestra historia. En cómo habíamos pasado de las caricias a las listas del súper. De los besos a los recordatorios del seguro médico. No era un mal hombre. No me hacía daño. Pero me había dejado de mirar. Me había convertido en parte del fondo del inventario. Como el florero del pasillo. Al día siguiente, cuando me preguntó si podía usar mi computadora, asentí. Se sentó a mi lado en el escritorio. Nuestras sillas rozaban. Su brazo tocaba el mío cada tanto. Yo me sentía idiota. Como una adolescente confundida. Pero había algo en mí que despertaba. Algo que no sentía desde hacía años. Algo que ni siquiera sabía que seguía vivo. Me pregunté por qué. ¿Por qué me afectaba tanto él, justo él? No era su edad. No era su físico. Era su presencia. Era la forma en que me veía sin juicio. Como si no fuera invisible. Como si mi edad no pesara. Como si yo todavía pudiera ser deseada. Cerré la puerta de mi habitación con llave esa noche. No porque él fuera a entrar. Sino porque no confiaba en mí. Y eso lo cambió todo. Al día siguiente intenté volver a mi rutina como si nada hubiese pasado. Me desperté temprano, hice café, regué las plantas del patio y revisé la lista del mercado. Todo como siempre. Pero todo, en realidad, ya era distinto. El simple hecho de saber que él seguía en la casa, respirando el mismo aire, bastaba para alterar el ritmo de mis pensamientos. Me encontré corrigiendo mi postura frente al espejo, eligiendo una blusa menos holgada, acomodando mi cabello con más paciencia. Cosas mínimas. Detalles. Pero en ese mundo silencioso que es el de una mujer que observa, eran gestos que decían más de lo que quería admitir. Él bajó a la cocina cuando ya estaba preparando el desayuno. Se detuvo en la puerta, como dudando si interrumpir o no. Yo no levanté la vista. Sentía su presencia como si fuera una sombra sobre mi espalda. Se acercó y sin decir nada empezó a ayudarme. Tomó una taza, sacó el jugo del refrigerador, sirvió sin preguntar. Nuestra coordinación era extrañamente armónica. Como si hubiésemos cocinado juntos 1000 veces antes. Mi esposo no estaba. Había salido temprano para atender unos asuntos con su carpintería. Lo supe porque dejó una nota breve en la mesa del comedor. Vuelvo al mediodía. No me sorprendió.
Ni siquiera me alegró. Pero en cuanto leí la frase, supe que esa mañana sería peligrosa. No por él, sino por mí. Porque ya no estaba segura de que tanto control podía ejercer sobre mis actos. El silencio entre nosotros era cómodo. Él no intentaba llenar el aire con frases vacías. Y yo agradecía no tener que justificarme por mi nerviosismo. Aunque fuera evidente. Nos sentamos a desayunar frente a frente. La luz entraba diagonal por la ventana, tocando su cuello, delineando su mandíbula. Tuve que apartar la vista. Bebí café aún caliente casi por castigo. Después de comer, subí al altillo con la excusa de buscar unos libros viejos. Necesitaba distancia. Aire. Espacio. Pero a los pocos minutos lo oí subir también. No dije nada. Él tampoco. Se acercó hasta donde yo estaba, revisando una caja polvorienta, y se acuclilló a mi lado. Entonces sucedió. Esa pausa. Ese momento en que todo el cuerpo se tensa porque sabe que algo está por romperse. Me giré para levantarme justo cuando él también lo hacía. Nuestros rostros quedaron demasiado cerca. Él no se apartó. Yo tampoco. Y entonces. We kissed. No fue planeado. No fue dramático. Fue un gesto suave, breve, inevitable. Apenas nuestros labios se tocaron, el mundo pareció detenerse. No hubo música de fondo. No hubo suspiros. Solo la certeza absoluta de que eso no debía haber pasado. Y sin embargo pasó. Me alejé sin decir palabra. Bajé las escaleras como si me persiguiera algo. O alguien. Cerré la puerta del cuarto con firmeza. Me senté en la cama y respiré hondo. Mis manos temblaban. No por la acción, sino por lo que significaba. Él no era cualquier persona. No era un extraño. Era el nieto adoptivo de mi esposo. Alguien que debía ser parte de nuestra familia. Y yo acababa de cruzar una línea invisible, pero definitiva. Las horas siguientes fueron borrosas. Hice tareas mecánicas, lavé ropa, limpié la cocina, ordené cajones. Todo sin pensar. O mejor dicho, pensando solo en una cosa, ese momento. Esa chispa. Ese atrevimiento. No me sentía culpable, y eso era lo que más me perturbaba. Sentía algo parecido al vértigo. Como si estuviera parada al borde de un abismo y no supiera si retroceder o dejarme caer. Cuando mi esposo regresó, yo ya tenía puesta la máscara. Sonreí, le pregunté cómo le había ido, le serví café como cada día. Él me habló de una madera que había conseguido, de un cliente que estaba satisfecho, de una comida que podríamos preparar juntos el fin de semana. Yo asentía, respondía con frases cortas. Fingía normalidad. Pero por dentro todo era ruido. Esa noche, mientras él leía en la cama y yo me desmaquillaba en el baño, me miré al espejo con detenimiento. Me observé los ojos. Las arrugas. El cuello. La piel algo cansada. Y sin embargo me sentía viva. Más viva de lo que había estado en años. Me sentía peligrosa. Y eso, para alguien que llevaba décadas encajando en moldes previsibles, era aterrador y liberador al mismo tiempo. Dormimos como siempre de espaldas, con una distancia tácita entre los cuerpos. Él roncaba suavemente. Yo, en cambio, no concilié el sueño. Pensaba en el beso. En lo que había provocado en mí. No en él. En mí. En cómo me había hecho sentir vista, deseada, recordada. Como si aún quedara algo dentro de mí que no estaba muerto. Algo que merecía ser tocado, invocado, despertado. Me sentí infiel. Pero no a mi esposo. A la versión de mí misma que había aceptado apagar la luz interior. A la mujer que dejó de buscar emoción. Que se conformó con la rutina, con los silencios cómodos, con los días todos iguales. Esa noche entendí que no había vuelta atrás. No por el beso.
sino por lo que revelaba. Porque yo ya no podía volver a ser la mujer de antes. Y eso, te daba más miedo que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente desperté antes que todos. Me senté en la cama, envuelta en una niebla espesa de pensamientos que no lograban organizarse. Había dormido poco y mal. Las imágenes de la noche anterior seguían visitándome sin permiso, y no sabía si quería que se fueran o que se quedaran. Me duché con más agua de la necesaria, como si el vapor pudiera borrar algo más que el sudor o el insomnio. Bajé a la cocina con la esperanza de encontrarme sola, pero lo vi ahí, sentado con una taza entre las manos. No me miró de inmediato como si hubiese intuido que necesitaba unos segundos para recomponer el rostro. Me limité a preparar café en silencio. El ruido del agua cayendo en el filtro parecía amplificarse en ese silencio tenso que no era incómodo, pero sí demasiado cargado. Intenté mantener las distancias durante el desayuno. Fingí revisar papeles, me inventé llamadas pendientes, cualquier excusa para no quedarme mucho tiempo en su proximidad. Él por su parte se mantuvo calmo, cortés, sin gestos innecesarios. Pero su presencia seguía ocupando demasiado espacio. No su cuerpo, sino su memoria. Su recuerdo. Su calor. Su mirada del día anterior. Decidí salir al jardín y ocuparme de las plantas. Tenía que moverme, hacer algo con las manos, alejarme del aire enrarecido que parecía colarse por cada rendija de la casa. El sol aún no era intenso, y el cielo se mostraba despejado. Me agaché a podar unas hojas secas, a acomodar las macetas que el viento había tumbado la noche anterior. Estaba concentrada en eso cuando escuché pasos detrás de mí. No necesitaba girar para saber que era él. Pude reconocer su andar, ese ritmo tranquilo que parecía medir cada paso. Se detuvo a pocos metros, pero no dijo nada. Yo tampoco. Sentí su sombra proyectarse sobre mi espalda. Un segundo. 2. 3. Finalmente se alejó sin una palabra. Escuché el crujir de la grava mientras se perdía por el pasillo lateral. Me quedé en cuclillas con la mirada fija en un arbusto sin flores, sintiendo que algo dentro de mí se comprimía sin causa aparente. A media mañana mi esposo anunció que debía salir por unas horas. Le habían llamado de una ferretería con la que solía trabajar. Había un pedido retrasado, y necesitaban que fuera en persona. Lo acompañé hasta la puerta. Me dio un beso en la mejilla, como hacía cada vez que salía, y se subió al coche. Lo vi partir con una extraña mezcla de alivio y remordimiento latiendo al mismo ritmo. Volví a entrar. La casa, ahora más silenciosa, parecía contener la respiración. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado limpio. Subí a mi habitación, no para encerrarme, sino para pensar. Me senté en la cama, frente a la ventana, y observé cómo el viento movía levemente las ramas del árbol frente a la casa. Me pregunté qué estaba haciendo él en ese momento. ¿Estaría evitando verme también? ¿Estaría tan confundido como yo? Decidí ocupar el tiempo con algo productivo. Revisé una caja de documentos que llevaba meses posponiendo. Facturas antiguas, manuales de electrodomésticos, recetas médicas ya vencidas. Papeles sin vida que contrastaban con el torbellino emocional que habitaba en mi pecho. Al fondo encontré un álbum viejo. Fotos de hace 20-30 años. Ahí estaba yo más joven, con el cabello suelto y los ojos brillantes. Sonreía. No fingía. Era una sonrisa real. Sincera. Luminosa. No recordaba cuándo había sido la última vez que me había reído así. Seguí pasando páginas hasta que encontré una foto en la que estábamos los tres, mi esposo, yo, y el muchacho con apenas 8 o 9 años. Sonreía tímidamente con los dientes aún desparejos. Recordé aquel verano. Había sido breve pero intenso. Él había venido con su madre biológica, que luego lo dejaría al cuidado del hombre que más tarde sería mi esposo. No lo había vuelto a ver desde entonces. Hasta ahora. Guardé el álbum sin mirar más. Cerré la caja. Me levanté y bajé a la cocina.
Necesitaba un vaso de agua. Mientras bebía, lo vi pasar por el pasillo. No entró. Solo pasó con un libro en la mano. Pero nuestras miradas se cruzaron, y en ese cruce había más palabras que en cualquier conversación. No supe qué hacer con eso. No quise saberlo. En la tarde, por rutina, saqué la aspiradora. Limpiar siempre había sido mi manera de organizar lo que no podía ordenar por dentro. Pero incluso con el ruido de fondo, mis pensamientos eran más fuertes. Me pregunté si él hablaría. Si me diría algo. Si esperaría que yo lo hiciera. Me pregunté si todo se desvanecería por sí solo, si era posible que el tiempo lavara lo que había ocurrido, como la lluvia sobre una acera sucia. Pero no me lo creía del todo. A eso de las 5 de la tarde el cielo empezó a nublarse. Cerré las ventanas y encendí algunas lámparas. Preparé café otra vez, esta vez sin pensar demasiado. Estaba en eso cuando escuché su voz detrás de mí. ¿Quieres que te ayude con algo? Su tono era tan neutro que dolía. Como si todo estuviera intacto. Como si nada hubiese pasado. No, gracias, respondí sin mirarlo. Él no insistió. Tomó una taza, sirvió café y se apoyó contra la encimera. El silencio entre nosotros se hizo pesado. No incómodo. Pesado. Como un saco mojado que uno no puede quitarse. ¿Estás bien? Preguntó de pronto. Lo miré. Directamente. Fue un error. Porque en su rostro no había distancia. No había arrepentimiento. Solo atención. Solo presencia. Estoy cansada, dije. No mentía. Estaba cansada. De pensar. De sentir. De contener. Yo también, respondió. Y se fue. Cené poco. Apenas un trozo de pan con queso. Mi esposo llegó más tarde de lo previsto. Traía bolsas con herramientas y habló largo rato sobre lo mal que estaba organizada la tienda. Lo escuché, asentí, hice los gestos apropiados. Pero mi mente estaba en otro sitio. Esa noche, mientras me desmaquillaba, volví a pensar en el beso. En su suavidad. En su brevedad. En su intensidad. Era un recuerdo limpio, sin adornos. Sin culpa aún. No sabía qué hacer con eso. Pero sabía que no podía fingir que no había pasado. Y menos aún, fingir que no había sentido nada. Cuando me acosté apagué la luz de inmediato. Cerré los ojos. Esperaba dormir. Pero el insomnio volvió. Como siempre que algo se movía dentro de mí. Como siempre que sabía que algo iba a cambiar, aunque todavía no supiera cómo. El día amaneció con un cielo gris que parecía una extensión de mi ánimo. Me vestí con ropa cómoda, una blusa amplia y pantalones sueltos, sin maquillarme. No por desgano, sino por necesidad. Quería pasar desapercibida. Sentirme invisible. Volver a un estado anterior, uno en el que mi cuerpo no reaccionara ante miradas, en el que los silencios no me atraparan como redes. Mi esposo salió temprano, otra vez. Esta vez iba a una tienda del centro a comprar materiales para un nuevo proyecto. Antes de irse me pidió, casi como un favor casual, que acompañara al muchacho a recoger unos papeles de la universidad. Ya que tú te manejas mejor por esa zona, dijo. No había forma de negarme sin levantar sospechas. Asentí. Fingí normalidad. Otra vez. La idea de compartir un espacio cerrado con él, aunque fuera por un trayecto breve, me ponía en alerta. No porque temiera lo que él hiciera, sino porque temía mi propia falta de control. Desde aquel beso, no habíamos hablado del tema. No lo mencionamos, no hicimos alusión alguna. Pero su recuerdo estaba presente en cada gesto, cada pausa, cada desviación de mirada. La tensión no había desaparecido. Solo había aprendido a disfrazarse. Subimos al coche a media mañana. El cielo seguía opaco como si se negara a iluminar ese día.
Durante los primeros minutos no hablamos. Él miraba por la ventana del copiloto con las manos sobre las rodillas. Yo me concentraba en el camino más de lo habitual, como si conducir correctamente pudiera evitar cualquier desvío emocional. Pero en algún momento inevitablemente la conversación surgió. Primero fue él quien preguntó por una calle, luego por una cafetería que recordaba vagamente de su infancia. Yo respondí sin entusiasmo pero sin frialdad. Solo datos. Coordenadas. Nada que implicara emociones. Cuando llegamos al edificio de la universidad, él entró solo. Me quedé en el coche con las manos apretadas sobre el volante. Respiré hondo. Traté de relajar los hombros, de no pensar. Pero pensar era inevitable. Pensaba en cómo la vida podía torcerse con un solo gesto. En cómo algo aparentemente insignificante podía reorganizar el mapa entero del alma. Tardó poco en volver. Subió al coche y me tendió una carpeta con los papeles. La dejé sobre el asiento trasero sin mirarla. Encendí el motor y retomamos el camino. No dijimos nada durante varios minutos. El tránsito era lento. Todo se movía despacio. Como si el mundo también cargara con peso. Fue entonces cuando lo dijo. De manera simple, directa, sin adornos. No fue un error. No lo miré. No respondí. Pero sentí que la sangre me golpeaba el pecho como un tambor. No lo estoy justificando. Solo necesitaba decirlo. Sus palabras quedaron flotando en el aire sin respuesta. Yo seguía con la vista fija en la carretera. No podía permitirme una reacción. No allí. No en ese espacio reducido con tanta historia y tan poca distancia. Nos detuvimos en una luz roja. Giré apenas el rostro hacia él. No lo miré a los ojos. Solo lo suficiente para que supiera que había escuchado. No hables más de eso, dije sin dureza pero con firmeza. Asintió sin insistir. Y eso, de alguna forma, me hizo daño. Porque no esperaba obediencia. Esperaba lucha. Esperaba que alguien por una vez peleara por lo que quería. Y sin embargo entendía que lo correcto era el silencio. El respeto. El límite. Decidí parar a tomar un café antes de volver. No era necesidad. Era evasión. Estacionamos cerca de una pequeña cafetería que conocía desde hacía años. Entramos. Pedimos en silencio. Nos sentamos en una mesa al fondo. Era un lugar tranquilo con música baja y luz tenue. Las mesas estaban separadas, lo que nos daba una especie de refugio sin tener que hablar demasiado. Mientras esperábamos, observé sus manos. Largas, tranquilas, bien cuidadas. Era un detalle absurdo, pero no podía evitarlo. Me concentré en eso porque me resultaba menos amenazante que pensar en sus labios. En su cercanía. En su respiración cerca de mi cuello aquel día. Él rompió el silencio con una frase inesperada. Siempre pensé que eras distante. Lo miré sorprendida. Pero no lo eres, agregó. Solo estás cansada. Me quedé quieta. Esa observación tan simple me desarmó. Porque era cierta. Porque nadie lo había dicho antes. Porque nadie lo había notado. Y porque me dolía que fuera él quien lo viera con tanta claridad. No respondí. No podía. Solo tomé mi taza y bebí un sorbo. El café estaba amargo, fuerte. Como todo ese día. Regresamos a casa poco después. El trayecto fue breve, tranquilo, como si hubiéramos firmado un pacto de tregua. Al llegar, cada uno fue a su espacio. Él subió a su habitación. Yo me encerré en la mía. Me senté frente al espejo y me miré durante mucho rato. No buscaba defectos ni virtudes. Solo me observaba. Como si intentara entender quién era ahora. ¿Qué parte de mí había cambiado? ¿Qué parte seguía intacta? Pero no encontré respuestas. Solo cansancio.
Solo una quietud que no era paz. Mi esposo regresó por la tarde. Traía bolsas con herramientas y se mostró animado. Me habló de una madera especial que había conseguido, de un diseño que pensaba probar. Lo escuché con atención fingida. Asentía, sonreía, comentaba. Todo en automático. Como una actriz que repite el libreto ya aprendido. Durante la cena, los tres compartimos la mesa. Fue la primera vez desde el beso que coincidimos así. Yo servía los platos. Mi esposo hablaba. Él escuchaba, respondía con respeto. Parecían dos generaciones dialogando sin interferencias. Yo, en cambio, me sentía en un punto intermedio. Ni aquí, ni allá. Ni esposa, ni extraña. Ni segura, ni perdida. Después de recoger la mesa, me retiré antes que ellos. Dije que estaba cansada. Que quería acostarme temprano. Me encerré en el cuarto y me senté en la cama con la luz apagada. No lloré. No me enojé. Solo respiré. Lenta. Profundamente. Porque entendí que algo se había roto. No una promesa. No un compromiso. Sino una certeza. La de que todo seguiría igual. Porque ya no podía seguir igual. Aunque nadie más lo notara. Aunque todo por fuera aparentara calma. Y eso era, quizás, lo más difícil de soportar. Los días siguientes se sucedieron con una quietud engañosa. La rutina volvió a instalarse como si nada hubiera ocurrido. Desayunos a la misma hora, charlas superficiales sobre el clima, idas al supermercado, pequeñas reparaciones en la casa. Pero debajo de todo eso, había una tensión invisible que me envolvía como una segunda piel. Algo latente. Algo que no podíamos nombrar, pero que se sentía en cada gesto contenido, en cada mirada que duraba medio segundo más de lo debido. Mi esposo, ajeno a todo, estaba de excelente humor. Tenía más tiempo libre esa semana, y lo dedicaba a su taller, a ordenar estanterías y preparar proyectos que seguramente nunca terminaría. Yo me limitaba a escucharlo, a seguirle la corriente con sonrisas ligeras, mientras por dentro me debatía entre el control y el deseo, entre la calma aparente y el incendio íntimo que me desbordaba sin que nadie lo notara. El viernes por la mañana, él me dijo que debía salir a visitar a un proveedor a un pueblo vecino. Estaría fuera todo el día, quizás regresaría tarde. Me preguntó si necesitaba algo del centro y respondí que no. Antes de salir, dejó instrucciones para que su nieto le ayudara con unos encargos menores, mover unas cajas del garaje, ordenar unas herramientas. Todo parecía natural. Todo parecía inocente. Pero en cuanto cerró la puerta, supe que ese día sería distinto. Durante un rato fingí normalidad. Me refugié en la cocina, lavé platos limpios, ordené alacenas ya ordenadas. No escuchaba nada en la casa, salvo el leve crujido de las maderas cuando el silencio era demasiado largo. Cada minuto parecía más lento que el anterior. Hasta que lo vi aparecer en el umbral de la puerta, con las manos algo sucias por el polvo del garaje. Me preguntó si necesitaba ayuda con algo. Le dije que no. Pero él no se fue. Se quedó ahí parado, observándome en silencio. No recuerdo quién dio el primer paso, si fue él o yo. No hubo palabras, solo un gesto compartido de acercamiento, lento, cargado de una electricidad muda. Y entonces, sin previo aviso ni permiso, we kissed. Fue un beso breve, pero cargado de una intensidad que me desarmó. No había premeditación, no había dramatismo. Solo una necesidad contenida que por fin encontraba una rendija para salir. Cuando nos separamos, no dije nada. Él tampoco. Nos miramos unos segundos que parecieron horas, y luego cada uno volvió a su espacio, como si nada hubiera ocurrido. Pasé el resto del día sumida en una especie de suspensión emocional. No sabía si estaba contenta, angustiada, aliviada o aterrada. Me costaba procesarlo todo. Me senté en la sala, con un libro abierto que no llegué a leer. El silencio se convirtió en mi único compañero, y el tiempo parecía alargarse sin sentido.
Por la tarde encendí la radio. Quería escuchar voces, aunque no dijeran nada importante. Me preparé un café que olvidé en la mesa, y vagué por la casa sin rumbo. Evitaba encontrarme con él, aunque no podía dejar de pensar en él. Cada rincón de la casa parecía ahora distinto, como si su presencia lo hubiera impregnado todo. Al anochecer, mi esposo aún no había regresado. El cielo comenzaba a oscurecer, y la casa se llenaba de sombras largas que acentuaban la sensación de soledad. Él bajó de su habitación y me encontró en la cocina. Me preguntó si había cenado. Negué con la cabeza. Me ofreció preparar algo. Asentí sin entusiasmo. Mientras él cocinaba, yo lo observaba desde la mesa. Movía sus manos con calma, con precisión. Hacía preguntas breves sobre ingredientes, tiempos de cocción. Yo respondía con monosílabos. Todo en voz baja, sin tensión aparente. Pero entre nosotros había algo más. Una corriente que no podíamos apagar, aunque lo intentáramos. Comimos en silencio. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos era lo único que llenaba el aire. Al terminar comenzamos a recoger juntos. Nuestros cuerpos se rozaron un par de veces. Cada contacto era una chispa. Una alarma. Una promesa que ninguno de los dos se atrevía a formular. Después de cenar, fuimos al jardín. La noche estaba templada, sin viento. Nos sentamos en las sillas de hierro bajo el limonero. La luz de la cocina se filtraba a través del ventanal, proyectando nuestras siluetas sobre el césped. Durante varios minutos no hablamos. Solo respiramos en silencio, compartiendo el mismo espacio, la misma espera. Él se inclinó hacia mí, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Solo me miró. Una mirada que no exigía nada, pero que lo decía todo. No supe qué hacer. No supe qué decir. Así que no hice ni dije nada. Más tarde, cuando me fui a acostar, cerré la puerta con cuidado. Me recosté en la cama y apagué la luz. Me quedé así a oscuras con los ojos abiertos, repasando cada instante del día. Sentía un cosquilleo bajo la piel, una mezcla de vergüenza y deseo que no lograba calmar. No era el beso lo que me perturbaba. Era lo que había despertado en mí. Algo que creía dormido. Algo que había enterrado bajo años de rutina, de deber, de silencio. Algo que ahora volvía con fuerza, reclamando su lugar. Dormí poco. Soñé con pasillos sin salida, con puertas entreabiertas, con voces apagadas. Al despertar, sentí que algo en mí había cambiado para siempre. Y ya no sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que era irreversible. El domingo amaneció con una luz suave, casi melancólica. Era de esos días en los que el sol no brilla con fuerza, pero tampoco se oculta. El aire estaba quieto, como si el mundo también contuviera la respiración. Me levanté temprano, antes que todos, como venía haciendo últimamente. La casa tenía un silencio particular a esa hora, no era el silencio del sueño, sino el del intervalo entre lo que fue y lo que aún no sucede. Preparé café y lo bebí sola, en la cocina. El sonido de la cafetera era el único que me acompañaba. Observé las tazas, los platos apilados, el mantel algo arrugado. Cada objeto me parecía familiar y ajeno a la vez. Como si la casa hubiera sido mía, pero ya no me perteneciera del todo. Como si estuviera habitando una escenografía donde los muebles eran reales, pero la historia se hubiese desplazado. Mi esposo no tardó en bajar. Venía de buen humor con una sonrisa ligera y la promesa de un paseo por el campo. Me preguntó si quería acompañarlo. Dijo que tenía que visitar a un viejo amigo, y que sería una buena ocasión para salir un poco. Le respondí con evasivas, argumentando cansancio y tareas pendientes. Insistió un poco, pero luego desistió. Me besó en la frente antes de salir, como solía hacer desde hacía años. Un gesto que alguna vez me hizo sentir querida, pero que ahora solo me parecía automático. Cuando se fue, el sonido del motor alejándose fue como una liberación silenciosa. No porque él me molestara. No se trataba de eso.
Era la sensación de quedarme sola, de tener el espacio para mí, de no tener que fingir que estaba entera cuando por dentro me sentía dividida. Él bajó un rato después. Vestía una camiseta sencilla, jeans, zapatillas. Sus pasos eran suaves, su expresión neutra. Me saludó con un gesto de cabeza y se dirigió al refrigerador. Tomó una botella de agua y luego se apoyó contra la encimera, mirándome. No dije nada. Tampoco él. Pero algo en el aire había cambiado. Decidí salir al jardín para regar las plantas. El calor aún no apretaba, y necesitaba ocupar mis manos en algo. Él me siguió. No de inmediato, pero sí con la naturalidad de quien comparte un mismo terreno emocional, aunque no se haya dicho una palabra. Comencé por las macetas más alejadas. La manguera serpenteaba entre los arbustos, el agua caía con un murmullo que me calmaba. Escuché sus pasos detrás de mí, acercándose despacio. Me giré y ahí estaba, con una mirada que no era invasiva, pero sí decidida. ¿Quieres que te ayude?, preguntó. Negué con un gesto. No necesitaba ayuda. Necesitaba espacio. O eso creía. Él se quedó ahí a cierta distancia observando. No hablaba, no presionaba. Solo estaba presente. Y esa presencia era suficiente para alterar cada fibra de mi cuerpo. Terminamos en silencio. Recogí la manguera, cerré la llave y me limpié las manos con una toalla vieja. Caminé hacia la entrada sin mirarlo. Pero lo sentía detrás. Cada paso suyo resonaba dentro de mí como si marcara un ritmo distinto al de la realidad. Al llegar a la cocina, me detuve. Me apoyé contra la mesa. Cerré los ojos. Respiré hondo. Quería que se fuera. Quería que se quedara. Quería retroceder semanas. Quería que todo hubiera sido distinto. Pero lo que más quería era dejar de luchar conmigo misma. Él se acercó. No dijo nada. Solo se paró frente a mí. Nuestros cuerpos separados por centímetros. Nuestra historia contenida en un hilo invisible. Y entonces lo supe. No había vuelta atrás. No por lo que había pasado, sino por lo que estábamos a punto de permitir. Esa tarde decidimos salir. Tomamos el coche y fuimos a hacer algunas compras. Nada urgente. Solo una excusa. En el trayecto no hablamos mucho. Yo conducía, él miraba por la ventana. Pero el silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era como una tregua tácita. La ciudad estaba tranquila. Era domingo y muchas tiendas aún no habían abierto. Caminamos por calles semivacías, entramos a un par de negocios, compramos frutas, algunos productos de limpieza. Todo en un tono contenido, como si estuviéramos representando una escena cotidiana sin sobresaltos. Al volver, la lluvia nos sorprendió en medio del camino. Una tormenta repentina, de esas que no dan tiempo a reaccionar. Decidimos refugiarnos en un pequeño local que funcionaba como cafetería. Era un sitio modesto, casi vacío. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y observamos cómo el agua caía con fuerza, dibujando líneas inciertas en los vidrios. Pedimos café. Él jugaba con la cucharita, girándola entre los dedos. Yo me concentraba en las gotas que golpeaban el vidrio. La lluvia tenía algo hipnótico. Algo que invita a la introspección. Algo que acompaña el silencio sin hacerlo pesar. ¿Te arrepientes?, preguntó de pronto sin mirarme. La pregunta me golpeó como una ráfaga. No por inesperada, sino por lo directa. Lo miré dudando qué responder. Pero no podía mentirle. No a él. No lo sé, dije. Pero no puedo dejar de pensar en ello. Asintió lentamente. No insistió. No buscó explicaciones. Solo aceptó mi respuesta como quien recoge una verdad que no se puede cambiar. La lluvia persistía. Nos quedamos allí más tiempo del previsto. Cuando por fin amainó, regresamos al coche y retomamos el camino.
La carretera estaba mojada, el cielo aún gris. Él me miró una vez más. No dijo nada. Pero su mirada hablaba de comprensión. De deseo contenido. De una espera sin plazo. Al llegar a casa, ya era tarde. Mi esposo aún no había regresado. Yo bajé las bolsas y las dejé sobre la mesa. Él subió a su habitación. Yo me quedé en la cocina, mirando por la ventana. La lluvia había parado, pero el cielo seguía turbio. Encendí una lámpara y me senté en la sala. No quería subir. No aún. Me sentía saturada. Confundida. Cansada. Pero también, por momentos, más viva que en años. Y fue entonces en ese estado de pausa, de contemplación silenciosa, que entendí que estábamos al borde de algo irreversible. Que por más que lo intentara, no podría ignorar lo que estaba creciendo dentro de mí. Porque lo que había comenzado como una grieta, ahora era una ruptura. Y en esa ruptura, yo ya no era la misma. El lunes comenzó como cualquier otro día. Nada en la luz del sol, en la temperatura del aire o en el sonido lejano de los autos presagiaba lo que estaba por suceder. Me desperté temprano, como siempre. Preparé el desayuno para los tres: pan tostado, mermelada, café. La radio hablaba de tráfico y temperaturas. Todo parecía seguir su curso. Todo menos yo. Mi esposo tenía planes. Debía ir a una feria de herramientas que se celebraba en una ciudad cercana. Estaría fuera todo el día y regresaría, según dijo, en la mañana siguiente. Lo escuché sin interrumpirlo, con la cabeza baja, las manos ocupadas en doblar servilletas. Me preguntó si necesitaba algo. Negué suavemente. Me dio un beso en la mejilla y se fue. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó en la casa como un eco que no terminaba de apagarse. Me quedé unos segundos parada en el mismo lugar, con la vista fija en el marco vacío. Luego recogí los platos y comencé a limpiar, como si eso pudiera darme alguna estructura, algún propósito inmediato. El silencio volvió a instalarse. Pero esta vez era otro. No era el silencio de la rutina, sino el de la posibilidad. Él bajó después de un rato. Se notaba más sereno que en días anteriores. O quizás era yo quien estaba más tensa. Nos saludamos con un leve gesto de cabeza. No hacía falta más. Había algo contenido, algo que flotaba en el aire desde hacía días. Algo que ninguno de los dos había querido nombrar, pero que existía. Estaba ahí, entre nosotros, cada vez más presente, más denso. Durante la mañana, cada uno se ocupó de pequeñas tareas. Yo revisé papeles, ordené cajones, fingí interés en una revista vieja. Él estuvo en el jardín, luego en el garaje, luego volvió a entrar sin hacer ruido. Nos cruzamos varias veces. Cada encuentro era una acumulación silenciosa. Una espera. A la hora del almuerzo me pidió que lo acompañara a hacer unas compras para la cena. No me opuse. Quería salir, respirar otro aire, cambiar de escenario. Subimos al coche sin decir mucho. Conduje yo. Él se sentó a mi lado. La radio estaba encendida, pero no escuchábamos la música. Solo nos escuchábamos el uno al otro, incluso sin palabras. La ciudad estaba tranquila. Hicimos las compras en un mercado pequeño, casi vacío. Elegimos algunas verduras, pan, queso. Todo simple. Todo necesario. Pero cada gesto, cada mirada, cada roce accidental de manos era un mensaje oculto, una confirmación silenciosa de que no estábamos en una situación normal. De regreso, empezó a llover. Una lluvia fina, persistente, que empañaba el parabrisas y ralentizaba el tráfico. Tomé un atajo por un camino secundario, menos transitado. No había prisa por llegar. No había prisa por nada. La lluvia crecía. Las gotas golpeaban el techo del coche como un tambor apagado. La visibilidad era mala. Fue entonces cuando sucedió. Un control policial nos obligó a desviarnos. La carretera principal estaba cortada por inundación.
Un agente nos explicó que el paso estaría cerrado al menos hasta la mañana. Nos aconsejó buscar alojamiento cercano. Nos miramos en silencio. Ninguno dijo nada, pero los dos sabíamos lo que eso significaba. Seguimos conduciendo unos minutos más hasta encontrar un pequeño hotel al costado del camino. Uno de esos lugares simples, sin lujos pero limpios. Pedí una habitación. No preguntaron nada. Nos entregaron una llave. Subimos por una escalera angosta hasta el segundo piso. La habitación era pequeña. Una cama matrimonial, una lámpara, una ventana con cortinas pesadas. Dejé mi bolso en una silla. Él dejó las bolsas con la comida sobre una mesa. Encendí la luz. Afuera, la lluvia seguía. Adentro el silencio era total. Nos miramos. No hubo gestos bruscos. No hubo palabras. Solo la cercanía inevitable. El peso de los días acumulados. La verdad sin disfraz. No dijimos nada. No hicimos nada de lo que no debíamos. Simplemente. We spent the night together. Fue una noche sin reloj. Una noche suspendida, como si el tiempo se hubiese detenido afuera. No hubo culpa. No hubo preguntas. Solo la presencia del otro, la respiración compartida, la certeza de que estábamos ahí por decisión propia. Al amanecer, la lluvia había cesado. El cielo seguía gris, pero la carretera ya estaba abierta. Salimos del hotel sin hablar. Subimos al coche y retomamos el camino de regreso. El paisaje pasaba lento por la ventana. Los árboles, las casas, los carteles. Todo parecía igual. Pero no lo era. No nos mirábamos. No hacía falta. Ya habíamos cruzado todos los límites. Ya no éramos los mismos. Yo, al menos, ya no era la misma. Había una calma en mi pecho que no entendía. Una especie de aceptación. No felicidad. No alivio. Solo la sensación de haber hecho lo que no podía evitarse. Cuando llegamos a casa, el sol comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes. Él bajó primero. Abrió la puerta, entró con naturalidad. Yo lo seguí unos segundos después. Dejamos las bolsas en la cocina. Él subió a su habitación. Yo me quedé sola. Me preparé un café. Me senté en la mesa. Observé el vapor que subía de la taza. El reloj marcaba las 8:30. Mi esposo aún no había vuelto. El día apenas comenzaba. Pero dentro de mí algo había terminado. Y al mismo tiempo algo acababa de empezar. Mi esposo regresó a casa pasadas las 11. El sonido del auto en la entrada me tomó desprevenida, aunque sabía que llegaría temprano. Estaba en la cocina fingiendo que leía una revista vieja, con una taza de café que ya se había enfriado entre mis manos. Cuando lo vi entrar por la puerta principal, me obligué a sonreír, a levantarme, a preguntarle cómo había sido el viaje. Me respondió con entusiasmo, relatando detalles que no escuché realmente. Mi mente estaba en otra parte, atrapada entre el eco de la noche anterior y la certeza de que el mundo seguía girando como si nada. Se sentó conmigo a desayunar. Habló del evento, de un conocido que había encontrado, de una herramienta nueva que quizás podríamos comprar para su taller. Yo asentía, hacía preguntas puntuales, las mínimas necesarias para mantener la ilusión de normalidad. En ningún momento pareció notar nada extraño. No en mi tono, ni en mis gestos, ni en mis ojos. Era como si nada hubiera pasado. Como si yo no hubiera cruzado una línea que no pensaba cruzar nunca. Él, mientras tanto, seguía en su habitación. No bajó hasta el mediodía. Cuando lo hizo lo vi más reservado, más controlado. Saludó a mi esposo con cortesía, preguntó si el viaje había ido bien, ayudó a traer unas bolsas con herramientas del coche. Todo era correcto, medido, como si estuviéramos todos dentro de una obra de teatro con un guión invisible que ninguno podía romper. La tarde transcurrió entre tareas menores.
Mi esposo quiso organizar unas estanterías del garaje, y él se ofreció a ayudarlo. Yo me quedé en la cocina, preparando algo para la cena, aunque no tenía hambre. Mientras picaba verduras y revisaba la alacena, no podía dejar de pensar en que los dos estaban a metros de mí, compartiendo un espacio, una conversación, sin saber, al menos uno de ellos, que algo irrecuperable había sucedido. Al anochecer cenamos juntos. Los tres. La mesa estaba bien servida, con pan caliente, sopa y una ensalada que parecía más decorativa que nutritiva. Hablamos de banalidades, del clima, de una película vieja que pasarían en la televisión, de la visita del cartero que se había retrasado. Yo sentía que mis palabras salían de mi boca como si fueran ajenas, aprendidas de memoria. En algún momento mi esposo me agradeció la cena y sonrió. Dijo que se sentía afortunado de tenernos allí, de compartir el hogar con alguien tan joven y tan educado. Esas palabras me atravesaron. No por el elogio, sino por la ingenuidad. Por la pureza de ese gesto. Por el hecho de que él no sospechaba nada, de que confiaba, de que creía estar rodeado de lealtades. Y yo, sentada frente a él, sostenía una mentira que me pesaba cada vez más. Después de la cena, subí a mi habitación antes que ellos. No quise quedarme a ver la televisión ni a compartir el café de la sobremesa. Dije que estaba cansada. Me refugié detrás de la puerta cerrada y me senté en el borde de la cama. Apagué la luz y me quedé ahí en silencio, dejando que la oscuridad me cubriera. No lloré. No pensé. Solo respiré como si fuera lo único que podía hacer sin equivocarme. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, él entró en la cocina. Mi esposo aún dormía. El reloj marcaba las 6:30. Me sorprendió verlo tan temprano, con los ojos aún marcados por el sueño. Nos miramos sin decir nada. No hubo palabras. Solo un cruce de miradas que decía todo lo que no podíamos nombrar. Me preguntó si quería que sacara la basura. Le respondí con un gesto. Salió con la bolsa en la mano. Nada más. Más tarde, en la tienda del barrio, me crucé con una vecina. Me saludó con entusiasmo, me preguntó por mi esposo, por la casa, por el muchacho. Dijo que lo había visto el otro día y que qué mayorcito estaba. Sonrió con complicidad, como si compartiéramos un secreto inocente. Sentí que la sangre se me helaba por un instante. Asentí y sonreí también. Dije lo justo. Y me despedí rápido. Volví a casa con las bolsas en las manos y el estómago revuelto. No por lo que ella había dicho, sino por lo que yo había sentido. El miedo de ser descubierta. De que alguien notara algo. De que, sin querer, dejáramos rastros de algo que había sido tan silencioso, pero tan intenso. No era una culpa abierta, sino una inquietud constante, como un zumbido que no desaparece. Esa noche, cuando él me encontró en el jardín regando las plantas, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le dije que no era el momento. Que no podíamos. Que no aquí. Él bajó la mirada, asintió. No insistió. Y eso, otra vez, me dolió más de lo que esperaba. No por él, sino por mí. Porque sentía que todo lo que había hecho era tan grande y al mismo tiempo tan frágil, que bastaba una palabra más para derrumbarlo. Mi esposo comenzó a notar que yo estaba más distraída. Me lo dijo al acostarnos: te siento distante últimamente. Respondí que estaba cansada, que tal vez necesitaba un par de días para mí. Me miró en silencio. Me preguntó si estaba todo bien. Asentí. Lo besé en la mejilla. Y apagué la luz antes de que pudiera seguir preguntando. Al día siguiente hablé con mi hermana. Le pedí quedarme en su casa un par de días. Dije que necesitaba espacio, que sentía ansiedad, que quería estar sola un tiempo. Ella no preguntó mucho. Me ofreció su habitación de invitados. Dijo que sería bueno para mí. Que me haría bien. Esa tarde hice una pequeña maleta. Guardé solo lo necesario. Me despedí con un abrazo breve. No dije a dónde iba.
Solo que volvería pronto. Él me miró con algo que no supe interpretar. Ni tristeza ni sorpresa. Tal vez aceptación. Salí de la casa sin mirar atrás. Con el corazón apretado y una pregunta sin respuesta: ¿cómo se sigue cuando una parte de ti ya no pertenece al lugar que habita? No lo sabía. Solo sabía que necesitaba distancia. Aunque no estuviera segura de a qué exactamente. La casa de mi hermana estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio tranquilo donde los días parecían deslizarse con menos peso. Llegué en la tarde con una maleta pequeña y un cansancio que no tenía que ver con el cuerpo. Ella me recibió con afecto sin preguntas. Me mostró la habitación de invitados, me ofreció té caliente y luego me dejó sola, como si entendiera que el silencio me era más útil que cualquier consejo. Esa primera noche dormí profundamente, algo que no me sucedía desde hacía semanas. Desperté tarde sin sobresaltos y me quedé en la cama mirando el techo, permitiéndome no pensar en nada por un momento. No tenía responsabilidades inmediatas, no tenía que fingir que todo estaba bien. Solo existía ese cuarto silencioso y el leve zumbido del ventilador en el pasillo. Durante el día salí a caminar. Recorrí las calles lentas del barrio, observé los jardines bien cuidados, escuché el canto de los pájaros. Caminaba despacio, sin rumbo fijo. Mis pensamientos iban y venían. No buscaba respuestas. Solo quería entender cómo había llegado hasta ese punto. Cómo una vida entera de decisiones aparentemente correctas me había llevado a sentirme ajena en mi propia casa, en mi propio cuerpo. En la cocina por la tarde mi hermana me miró desde el marco de la puerta. Estaba pelando manzanas y de pronto dijo: «Estás distinta». No mal. Solo distinta. No supe qué responder. Sonreí con suavidad. Cambiar de tema me pareció lo más prudente. Los días siguientes mantuve la misma rutina: dormir, caminar, leer fragmentos de libros que encontraba en los estantes, escribir pensamientos sueltos en un cuaderno que llevaba años sin usar. Volver a mí no era sencillo. Había capas de emociones que se acumulaban como polvo, difíciles de quitar. Pero había momentos breves, una taza de café a solas, el sonido de la lluvia en el techo, una frase en un libro, que me hacían sentir algo parecido a la paz. Él me escribió al segundo día. Un mensaje breve. No insistente. Decía: «No me arrepiento de nada. Pero tampoco quiero complicarte más». Lo leí varias veces. No respondí. Lo guardé. Lo cerré. Lo dejé ahí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque ninguna palabra me parecía suficiente. El cuarto día, decidí volver. No porque estuviera lista. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque entendí que huir no era una opción permanente. Y porque dejar cosas abiertas sin conclusión también es una forma de prolongar el dolor. Volví en la mañana. La casa estaba en calma. Mi esposo no estaba. Salía temprano esos días. Entré con mi maleta, la dejé en la habitación sin deshacerla, y bajé a la cocina. Me preparé un café. El olor familiar llenó el espacio. Me senté a la mesa con las manos alrededor de la taza caliente, intentando retomar el hilo de una vida que ya no sentía como mía. Él apareció a media mañana. Bajó las escaleras con el mismo paso de siempre. Cuando me vio, se detuvo. No dijo nada. Me miró con una mezcla de alivio y resignación. Yo tampoco hablé. Solo lo observé. Nos quedamos así un par de segundos que se sintieron como una despedida. Almorzamos los tres ese día. Conversaciones normales. Comida tibia. Silencios donde antes había tensión. Pero ya no era la misma incomodidad. Era como si todo se hubiese desplazado, como si ya no fuéramos los mismos personajes. Cada uno sabía que algo se había roto. Y también sabíamos que nadie diría nada. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, bajé al garaje. Encontré a mi esposo allí, revisando unas herramientas.
Se giró al verme. Me sonrió como si le sorprendiera mi presencia. No podía dormir, dije. Yo tampoco, respondió. Se sentó en una banqueta y me ofreció otra. Me acerqué y me senté frente a él. El silencio se alargó unos minutos. Luego, sin mirarme directamente, dijo: Siento que estamos distantes. No sé desde cuándo. Pero lo siento. Bajé la vista. No dije nada. No quiero perderte, agregó. Pero tampoco quiero obligarte a quedarte si ya no estás. La sinceridad de sus palabras me desarmó. No eran reclamos. No eran súplicas. Era la voz de alguien que ama, pero que entiende que el amor no siempre basta. No es tan simple, dije. Hay cosas que no sé cómo explicar. Él asintió. Tómate el tiempo que necesites. Yo seguiré aquí. Me levanté, le toqué la mano por unos segundos y volví a la casa en silencio. A la mañana siguiente él se fue sin despedirse. No por enojo, sino porque entendía. Porque respetaba el espacio que yo necesitaba. Me quedé sola en la casa durante horas. Él no bajó. Yo tampoco subí. A media tarde, mientras limpiaba el cuarto de huéspedes, escuché el coche arrancar. Me asomé por la ventana y lo vi partir. Sin prisa. Sin mirar atrás. Me senté en el borde de la cama. Respiré hondo. La casa estaba en silencio. Un silencio limpio. Absoluto. Él se había ido. Y con él una parte de mí también. Pasó un mes desde que él se fue. La mañana de su partida fue tan silenciosa como lo habían sido nuestros últimos encuentros. No hubo palabras ni despedidas formales, ni una última mirada larga que dramatizara el momento. Solo la imagen de su mochila al hombro, su paso sereno hacia el coche, y el sonido del motor alejándose sin aceleraciones bruscas. Me quedé de pie en la puerta sin moverme, sin pensar. Solo escuchando cómo el silencio volvía a llenar el espacio que antes ocupaba su presencia. Durante los primeros días, me sorprendía al mirar hacia el pasillo esperando encontrar su sombra. A veces al despertar, tenía la sensación de que seguía en la habitación de arriba. Había dejado rastros invisibles en los lugares más simples, una taza en el estante, un libro que él había hojeado y que aún conservaba la marca de página, una silla que solía ocupar sin hacer ruido. Esos detalles se convirtieron en señales suaves, pero constantes, de que algo había pasado y ya no podía deshacerse. Mi esposo, por su parte, se comportaba con una serenidad inquietante. No me preguntó por qué había regresado diferente, ni por qué hablaba menos, ni por qué pasaba más tiempo sola. Nos cruzábamos por la casa como dos personas que comparten un techo pero no un mundo. Hablábamos de lo necesario, compartíamos comidas breves, pero algo en la conexión entre nosotros se había cortado de forma definitiva, aunque sin gritos ni reproches. Una mañana, mientras limpiaba la habitación que había ocupado su nieto, encontré una hoja doblada dentro del cajón de la mesa de noche. Era una nota breve escrita con su letra. No era para mí. Al menos no lo decía. Solo una frase sencilla, sin firma: uno puede vivir con la verdad o con el silencio, pero no con los dos a la vez. Volví a doblarla y la guardé en el fondo del mismo cajón. No quería que desapareciera. Tampoco quería tenerla a la vista. Como muchas cosas de esas semanas, no sabía qué hacer con ella. Los días se fueron sucediendo con un ritmo calmo. Empecé a ocuparme del jardín con más dedicación. Recorté ramas, planté nuevas flores, limpié hojas secas. Mis manos se ensuciaban a diario, pero eso me tranquilizaba. Había algo liberador en hundir los dedos en la tierra, en ver crecer algo que dependía solo del cuidado y no de decisiones morales. Una tarde mi hermana vino a visitarme. Tomamos té en la galería trasera. Me observó con detenimiento como si buscara pistas invisibles en mi rostro. En un momento sin rodeos, dijo: No pareces una mujer en paz. Pero sí pareces una mujer que eligió. No supe qué responder. Sonreí. Bajé la vista.
Ella no insistió. Esa noche abrí un álbum de fotos viejo. Uno que no revisaba desde hacía años. Estaban ahí las imágenes de viajes, reuniones, celebraciones. En casi todas sonreía. Pero mientras pasaba las páginas, notaba algo que antes no veía, la distancia en mis ojos. Esa que se instala lentamente sin que uno lo note, hasta que un día ya no se puede ocultar. En una de las últimas páginas había una fotografía donde él aparecía de niño, junto a su madre, en una visita de verano. Yo estaba en segundo plano, sirviendo jugo en una mesa. Mi expresión era neutra. No había tensión. No había deseo. Solo una mujer más joven, más firme, tal vez menos consciente de lo que la vida le tenía preparado. Guardé esa imagen no con tristeza, sino con una especie de respeto silencioso por lo que alguna vez fue y ya no volvería. Con el paso de las semanas, empecé a salir más seguido. Caminatas al atardecer, visitas breves al mercado, cafés solitarios en esquinas tranquilas. Descubrí que la ciudad seguía ahí con su ritmo habitual, ajena a mis dramas internos. Eso me tranquilizaba. Me recordaba que la vida continúa, incluso cuando uno cree que todo se ha detenido. Una mañana, mientras ordenaba un cajón del escritorio, encontré un colgante que él había olvidado. Un pequeño objeto metálico sin valor aparente, pero que reconocí al instante. Lo tomé entre los dedos. Lo observé bajo la luz. Era liviano, casi insignificante, pero en ese momento pesaba como una piedra. Lo guardé en una caja pequeña junto a unas cartas antiguas y otros recuerdos que no quería tirar, pero que tampoco podía mirar cada día. Mi esposo comenzó a hablar de un viaje. Una escapada breve, según dijo, para reconectar. No supe qué responder. Agradecí la intención, pero no sentí ganas de ir. Le propuse que fuera solo. Lo pensó. Luego aceptó. Me besó en la frente antes de salir, igual que hacía antes. Pero ya no era lo mismo. Ninguno de los dos lo era. Me quedé sola en casa esa semana. La primera noche dormí mal. No por ansiedad, sino por el eco de lo que ya no estaba. El resto de los días, en cambio, me encontré más serena. Más clara. No menos triste, pero sí menos confundida. Empecé a escribir en un cuaderno, sin un propósito claro. Frases sueltas, pensamientos, listas de cosas que alguna vez quise hacer. Me costaba imaginar el futuro. Pero al menos ya no me ataba al pasado. Una tarde, mientras regaba las plantas, un joven cartero me entregó un sobre sin remitente. Dentro había una tarjeta sencilla, sin nombres. Solo una frase: gracias por no fingir lo que no eras. No había firma. No hacía falta. Supe que era su letra. No lloré. No sonreí. Solo cerré el sobre y lo guardé en el mismo cajón donde dormía la nota anterior. Días después, al limpiar el espejo del pasillo, me detuve a observarme. Con más edad, con más marcas, con una mirada distinta. Ya no buscaba reconocer a la mujer que fui. Tampoco trataba de definir quién era ahora. Solo me observaba sin juicio. Sin prisa. Porque después de todo, había algo que sí sabía con certeza: yo había elegido sentir. Y aunque eso me hubiera costado más de lo que esperaba, también me devolvió algo que no tenía hacía años. La certeza de estar viva. Aunque nadie más lo supiera. Aunque nadie más lo entendiera. Y eso, era suficiente.